Bienvenidos a Consejo Consultivo, tu voz en el Congreso. Yo soy Nadia Jiménez y me da muchísimo gusto saludarles, darles la bienvenida. El día de hoy vamos a hablar de un tema que parece no tan importante, pero es importantísimo. La importancia del noticiero en el canal del Congreso. Y para ello, bueno, pues tenemos a los invitados únicos que podrían acompañarnos el día de hoy, expertos, y quiero comenzar por presentarles a nuestro querido amigo, el doctor Teodoro Rentería Arroyave. Él es periodista y escritor, presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, miembro del Consejo Consultivo Permanente del Club Primera Plana, doctor honoris causa por la Universidad Internacional y académico de número de la Academia Nacional de Historia y Geografía y desde luego miembro del Consejo Consultivo Ciudadano del Canal del Congreso. Bienvenido. Me da mucho gusto, Presidenta, y sobre todo por esta presentación que no me la merezco. Muchas gracias. Gracias, Teo, bienvenido. Se encuentra también con nosotros el maestro José Arnulfo Domínguez Cordero, periodista y maestro en periodismo político. Es miembro de número de la Legión Nacional de Honor y de la Academia Nacional de Historia y Geografía. Actualmente se desempeña como subdirector de Radio y Televisión en la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y desde luego a una figura que ustedes ya conocen, el maestro Laxman Sumano. Licenciado en Comunicación y maestro en Derecho Parlamentario, desde el año 2000 trabaja en el Canal del Congreso, en donde ha desempeñado diversas actividades periodísticas como cronista legislativo y parlamentario en televisión de las actividades del Congreso Federal, conductor del programa Las Comisiones del Congreso, conductor y jefe de información del espacio informativo Noticias del Congreso desde su creación hasta el 2020. A partir de entonces es el director de Información y Noticias del Canal del Congreso. Bienvenido, Laxman. Gracias, Nadia, un privilegio estar en esta mesa con ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, de este tema que pareciera, les decía yo, un poco hablar de noticias, pareciera menor, pero me parece que es fundamental. Y para eso yo tengo que dar un brinquito más atrás y quisiera pedirle a Teodoro que nos platique por qué es importante el periodismo y cuál es la intención primaria ante una audiencia. A ver, todo medio de comunicación masiva, desde que se inventó la radio, desde que se inventó la televisión, el cine, desde luego, y ahora el aspecto cibernético, no podemos concebirlos sin la transmisión de los noticiarios. La noticia es fundamental en todo este aspecto. Si nosotros vemos el desarrollo de la humanidad, bueno, pues no lo podríamos expresar sinceramente de cómo se inicia la comunicación a través de los heraldos. Era su radio, era los cibernéticos, y aquí por eso existe el glifo de la palabra en nuestros ancestros indígenas, de que le daban una gran importancia también a estos individuos que corrían de pueblo en pueblo, de comunidad en comunidad, para dar a conocer las noticias del día o de algunas semanas, pero llegaban las noticias. Entonces, es inconcebible que exista un medio de comunicación sin noticiarios. Tiene que haber noticiarios, y de ahí se desprende la cuestión del reportero. El reportero es el noticiario, es el noticiero. Entonces, el noticiario es el reportero,
y el conjunto de noticias para difundir es el noticiario. Entonces, todo esto es una evolución de la comunicación a través del tiempo. Maravilloso. Ya Teo nos explica, ¿no? La noticia de dónde viene. Y yo quiero pasar contigo, Laxman, y preguntarte, hablando de noticias y de periodismo, específicamente el periodismo legislativo tiene un toque muy especial. ¿Nos lo podrías desglosar y explicar qué es el periodismo legislativo? Sí, por supuesto. Yo creo que las y los ciudadanos, para poder entender lo que pasa en el Poder Legislativo, necesitan, como bien señala el maestro Rentería, un reportero que conozca cómo funciona el Parlamento, la actividad legislativa, no solamente a nivel federal, sino también en los congresos del país, en los congresos del mundo. Y el reportero, al tener este conocimiento de cómo funciona el Congreso, puede comunicar a las y los ciudadanos, que finalmente son a quienes nos debemos, los que hacemos periodismo, a las personas, tenemos que comunicarles qué está ocurriendo en el Congreso, cómo el reportero puede enfrentarse a la información que se está generando en los plenos, cuando vemos que todo el mundo sube y habla y habla y habla y le dan la palabra a uno y le dan la palabra a otro y están ahí viendo documentos. Un reportero nos permite entender qué está pasando en el pleno y comunicar lo que está haciendo el Poder Legislativo federal o local. El periodismo legislativo es eso, un reportero, un periodista que se ha adentrado en los temas, que ha cubierto la fuente durante mucho tiempo, y ese conocimiento y esa preparación le permite comunicarle a los ciudadanos qué es lo que está pasando en el Poder Legislativo. Porque muchas veces prendemos el canal del Congreso en alguna de las 3 frecuencias y vemos que alguien está hablando en tribuna, y uno como ciudadano de a pie en el negocio o ahí, ¿no? Está uno en el día, ve el canal del Congreso y no alcanza pues, a entender. ¿Qué necesitamos las y los ciudadanos para entender a un reportero, a un periodista, a un noticiero que nos permita y nos explique qué está pasando y qué pasó durante el día, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, incluso en los parlamentos del mundo y en los parlamentos de los congresos del país? Ahora, hablando también de, eso es lo que el reportero, digamos, comunica como su deber de comunicador, de periodista, pero también hay periodistas, y esto yo se los quiero preguntar a ustedes, si en el digamos, en el noticiero del Congreso o un periodista, ¿cómo le llamo? ¿Periodista legislativo? ¿Es esa la palabra? Bueno, tienen cierta obligación y en la ética de dar una nota de manera objetiva. ¿Es posible que dentro, Arnulfo, de la actividad del canal del Congreso en el tema de noticias se pierda esa objetividad? ¿Existe esa posibilidad? Claro que existe la posibilidad, pero yo tengo una certeza que en el canal del Congreso no existe. Hay un código de ética muy claro, es un documento deontológico donde se establece cuál es la obligación social del periodista para comunicar a su audiencia, cómo va a tratar la información, que implica que no hay partidismo, no hay preferencia, es un informador y el informador busca objetividad. La objetividad es decir claramente lo que está sucediendo en una sesión, en pleno, en comisiones, lo que sea, pero el reportero reporta lo que pasa. No hace alusión a su vocación de partido, de hombre político, hace alusión a lo que está viendo en la realidad. Entonces, yo tengo la certeza, porque lo conozco, el código deontológico del Congreso le impide a cualquier participante hablar sobre algo que le seduce, que le enamora, si es distinto a la información. Por eso a mí me gusta mucho cómo trabaja el canal del Congreso y creo que cada vez lo desarrolla mejor. Esa misma opinión tengo yo, pero bueno, de repente siente uno que la objetividad, ¿dónde queda? ¿No? Teo, como consejero, como periodista, y a lo largo de los años que has estado muy pendiente de la programación del canal del Congreso, ¿cuál es tu percepción de los noticieros? ¿Están en tiempo? ¿Son oportunos? ¿Están en los horarios indicados? ¿Cuál es tu percepción?
Bueno, todo tiene que mejorarse conforme va sucediendo. No podemos decir que todo está perfecto, eso es imposible, pero el perfeccionamiento es sumamente importante. Para esto yo quisiera también hablar un poquito de historia, porque yo soy protagonista de las primeras transmisiones que se hicieron desde el Congreso, que era en el piso 2 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es el antecedente del canal del Congreso. O sea, fui uno de los participantes en esto, que me parece fundamental, porque desde siempre, desde el partido hegemónico, se criticaba que cuando había alguna cosa que le molestaba al señor presidente o a los líderes en turno, pues las cámaras se iban por otro lado y no transmitían absolutamente nada. Claro, no hay que olvidar que primero se hizo radio, ¿no? Las transmisiones de radio eran fundamentales en los informes. Desde que la radio se creó, la transmisión a control remoto era importante. Haciendo una síntesis de lo que sucede en las discusiones, en el pleno, en las comisiones, eso es lo fundamental. Pero tenemos que equilibrar todo eso. ¿Por qué? Porque no pensemos que la audiencia va a estar horas y horas y horas en el canal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer el noticiario, hacer los programas periodísticos. Y luego, si queremos tener mayor audiencia, pues tenemos también que darle variedad a este tipo de programas. O sea, que no se centren exclusivamente en la información de lo que sucede en ambas cámaras de diputados y senadores, sino que los noticiarios y los programas periodísticos abarquen absolutamente todas las noticias nacionales e internacionales y, desde luego, los temas que están conmoviendo en este momento al país y al mundo entero. Esa es la labor, y ese equilibrio es el que nosotros necesitamos tener en el canal, y es por el que hemos luchado, y ahora tú como presidenta de nuestro consejo. Gracias, Teo. A diferencia de otros medios de comunicación, el canal del Congreso tiene sus particularidades, tiene sus tareas muy definidas y un compromiso muy particular también con la sociedad. ¿Cómo logramos que el noticiero cumpla con el deber de informar, con hablar objetivamente, etcétera, etcétera, para darle el servicio a la ciudadanía? Igual que don Teodoro, el profesor Rentería, voy a hacer un poco de historia. Sí. ¿De dónde viene Noticias del Congreso en el canal del Congreso? Sí habíamos por ahí algunos que empezábamos hace veintitantos años con los pininos del periodismo, ¿no? Que cubríamos la fuente en otros medios de comunicación. Y nos incorporamos al proyecto del canal del Congreso muy jóvenes, buscando pues incorporar nuevas ideas en el canal del Congreso. Pero en particular el noticiero surge por un punto de acuerdo que se presentó en la tribuna de la Cámara de Diputados en febrero del año 2004. El entonces diputado y periodista, que le decían el Oso, del Partido de la Revolución Democrática, José Luis Medina, de Zacatecas, subió a tribuna y propuso al Pleno de la Cámara de Diputados que dentro de la programación del canal del Congreso se necesitaba, como bien apunta don Teodoro, que ya venía la batalla y el impulso, se necesitaba, José Luis Medina fue la voz de personas como don Teodoro, se necesitaba en la pantalla del canal del Congreso un espacio informativo especializado. ¿Qué veían los diputados periodistas en ese momento? Observaban los contenidos de nuestros pares en medios públicos o en medios privados y no observaban la agenda legislativa. Ellos decían, es que se quedan cortos. Y no es que los critiquemos o estén mal, simplemente obedecen a lo que ellos tienen en su agenda legislativa, en su línea editorial, pero nosotros tenemos que tener un noticiero especializado que dé cuenta de todas las actividades que se desarrollan en ambas cámaras del Congreso Federal. Eso fue lo que se planteó al principio, y eso fue lo que se aprobó, estudió la Comisión Bicameral en el año 2005, y se aprobó en el año 2005 un punto de acuerdo, y se mandató, o nos mandató al canal del Congreso a crear Noticias del Congreso, que comenzó a transmitirse un 15 de febrero del año 2005. Rápidamente, ¿qué ha pasado del año 2005 al año 2022? Muchísimas historias.
ya no solamente es un noticiero, se ha diversificado la oferta informativa en 3 frecuencias, en programas de análisis, en programas de resumen semanal de noticias, en avances informativos. Y bueno, más adelante les platico qué es lo que se está trabajando, pero recupero lo que dice don Teodoro y lo que dice Arnulfo. Arnulfo nos dice, para esta actividad fue fundamental que el Consejo Consultivo y la Comisión Bicameral crearan y aprobaran un código de ética y unas políticas de comunicación porque nos dio elementos de trabajo. Y fue fundamental también, como dice don Teodoro, que hubiera el acuerdo para que hubiera un noticiero especializado en el canal del Congreso que diera esta información a las y los ciudadanos de lo que está ocurriendo en el Poder Legislativo con una óptica editorial propia. La verdad es que es un noticiero que para quien no tiene todo este tiempo de estar sentado en la televisión y estar escuchando las sesiones que a veces pueden ser eternas, ¿no? Bueno, estos resúmenes informativos son valiosísimos para la ciudadanía que tiene ese interés. ¿Qué tenemos que hacer, Arnulfo, para que esa ciudadanía que de repente habla de cosas, y lo voy a decir así, es que nos pasaron la rápida mientras veíamos el fútbol, ¿no? O sea, a ver, tenemos un canal de televisión que está transmitiendo todo el día, todas las sesiones, etcétera, etcétera, pero además tenemos una serie de programas ¿qué tenemos que hacer para hacer llegar toda esta información a esa audiencia que no se da cuenta que ahí lo tiene todo? Lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo. Primero, transmitir lo que está produciendo el Poder Legislativo en diversas secciones, en diversos formatos, pero conducido por un experto. Ese experto es nuestro reportero, nuestro analista, nuestro comentarista, que hace una cosa fundamental, que es comunicar. Y si nos vamos a la definición más sencilla posible de qué es comunicar, significa poner en común. Que nos ponga en común qué es lo que está diciendo el diputado tal, la fracción esta, cuál es su posición respecto a tal tema. Y entonces nuestro televidente, nuestra audiencia, se va a dar cuenta porque le están traduciendo 15 horas de transmisión en 4 minutos. Se trata de esto, o sea, yo les pongo en común de lo que estamos hablando. Si les interesa, sigan informándose sobre esto. Pero así vamos logrando que nuestras audiencias estén interesadas en los temas que les guste. Y eso finalmente se convierte en noticia. ¿Qué es noticia? Lo nuevo, lo que está aconteciendo y se sustenta en un documento, en una nota. Y significa entonces que le estamos dando al público, a nuestra audiencia, elementos para que tomen decisiones y tengan juicios sobre el tema que estamos hablando. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo comunicamos? Como lo estamos haciendo. Y me gusta mucho el trabajo del periodismo legislativo que se hace en ambas cámaras. Teodoro, como periodista tradicional que eres, ¿cómo consideras que las redes sociales contribuyen como complemento de la información noticiosa? Tu pregunta es muy importante, porque estamos viviendo momentos inéditos en la historia de la comunicación. Y tú lo acabas de decir, yo vengo del antidiluviano en las comunicaciones. Simplemente teníamos la radio y el cine. Entonces, imagínate cuando hemos visto esta evolución de la televisión a las redes cibernéticas. Los científicos a cada instante nos están dando sorpresas verdaderamente extraordinarias que a veces piensa uno que son inventos del demonio. O sea, el WhatsApp, ¿cómo es posible que te diga en forma personal lo que tú quieras? ¿Cómo lo podemos explicar los legos? Es imposible. Y si te lo explican los científicos todavía va a ser más difícil. Bueno, pero sí, efectivamente, la cibernética, las redes sociales contribuyen extraordinariamente, porque antes nosotros presumíamos en la radio
de que dábamos la noticia desde el lugar de los hechos. Ahora, en las redes sociales, es al instante se dan las noticias y recorren absolutamente todo el mundo en cuestión de segundos. Pero también tenemos que advertir algo, el peligro de las redes sociales. El peligro de las redes sociales es que se presta para toda clase de intereses económicos, políticos, sociales y de la delincuencia. Ese es el verdadero problema. Miren, hay una frase de 2 palabras, fake news en inglés, falsas noticias. No es cierto, no existen falsas noticias. La noticia tiene que ser verdadera o no es, son embustes, pero causan un daño verdaderamente terrible. ¿Cuál es la labor del periodista, del noticiero, del reportero profesional? Hacerle ver a la sociedad que debe de confiar en nosotros. Nosotros somos los que debemos de tener la credibilidad y darle última palabra sobre todas esas situaciones de embustes, de mentiras que se difunden a través de los medios de comunicación. ¿Cómo lo vamos a lograr? Siendo profesionales. Siendo profesionales y no prestarnos a esos enjuagues. Sí, efectivamente, muchos compañeros se prestan a dar ese tipo de informaciones que son absolutamente mentiras. Pero yo siempre he dicho una cosa, los periodistas son periodistas. El que delinque en base a los medios de comunicación y ahora en las redes sociales es simplemente un delincuente, no es periodista. Y máxime cuando lo hace por dinero o lo hace por otros motivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Que la gente crea en nosotros. La credibilidad en el periodista es importante. El periodista que pierde credibilidad dejó de ser periodista. Ahí es la importancia de las redes sociales, pero al mismo tiempo el peligro de las redes sociales. Y somos los comunicadores los que tenemos que interponernos para que la gente esté perfectamente y verazmente importado, o sea, de la verdad. Valiosísima tu contribución. Laxman, en el canal del Congreso, en la Dirección de Noticias, ¿cómo se apoyan para poder hacer llegar esas noticias a través de redes sociales y cumplir con todo esto que veníamos comentando? Sí, sin duda cada día es un reto importante porque el manejo de redes sociales o el manejo informativo en redes sociales tiene un grado de complejidad. ¿Qué es lo que ha logrado Noticias del Congreso, sus distintas emisiones y los espacios informativos en un portal informativo a lo largo de los años? Lo que don Teodoro está destacando, la credibilidad. Doy un ejemplo. Los medios de comunicación pueden publicar una nota respecto a la aprobación de una norma o un trascendido, que lo platicaba con Arnulfo, estos trascendidos. Parece ser que se va a aprobar una reforma para subirnos los impuestos. Parece ser, dicen que. La credibilidad que tienen los espacios informativos del Canal del Congreso, y en general yo iría más allá, el Canal del Congreso es precisamente eso. Es una fuente directa de información que tenemos los ciudadanos para informarnos. Cuando el ciudadano ve una nota publicada en el portal del Canal del Congreso o la lee en la réplica en una de las cuentas de redes sociales del Canal del Congreso, tiene la confianza de que esa información es veraz y es objetiva. Eso es lo que ha construido el Canal del Congreso en estos 22 años. La confianza del ciudadano en la información que difunde. Un ejemplo muy concreto, entre legisladores, todavía más a nivel de caso. Un grupo parlamentario en alguna oportunidad. Oigan, ya el Canal del Congreso en su noticiero llevó la nota. Ya, es un hecho consumado, es la credibilidad que tenemos como espacios informativos, como institución, el canal. Cuando nosotros difundimos una información, los legisladores, sus asesores, los ciudadanos tienen certeza en que esa información es veraz.
Para nosotros, ¿cómo observamos las redes sociales? Ahora ya estamos haciendo un noticiero de radio, Noticias del Congreso Radio, de lunes a viernes, y también tenemos los espacios informativos en televisión. Lo que estamos haciendo es llevar esos contenidos al espacio cibernético y seleccionando, haciendo una curaduría de información, lo más relevante, porque tampoco podemos llevar todo. Tenemos que hacer una curaduría, una decisión del equipo de noticias respecto a cuál es la nota más importante que le queremos dar esa visibilidad en redes sociales. Porque, ¿qué es lo que pasa en redes? Una nota se puede volver vieja muy rápido, porque es algo que una declaración de la mañana en la tarde ya cambió. Entonces tenemos que buscar qué información da esa permanencia para que esa nota informativa permanezca en el ecosistema digital por lo menos un día, porque ya pretender que una semana es muy complicado, pero por lo menos que esa nota informativa que vamos a distribuir, que ya la llevamos en radio, que la llevamos en televisión, esa nota que vamos a distribuir en redes sociales va a permanecer ahí y va a ser vigente por lo menos durante el día. Entonces, ese es el reto que enfrentamos en el equipo de noticias. En el equipo de noticias. Y yo creo que alguno más, y ahí quiero ir, Arnulfo, contigo. Hablábamos hace un ratito sobre la pasión que se necesita o que necesita el periodista para ejercer su profesión, ¿no? ¿Es fácil encontrar jóvenes con el interés de ser un reportero legislativo? Yo pienso que sí es fácil. Mi experiencia como profesor en la carrera de periodismo en la Carlos Septién me ha permitido identificar a jóvenes que sí están apasionados por el periodismo, pero también otros que están apasionados por ser caras bonitas, en fin. Yo creo que como profesores y trabajando en las áreas de comunicación, identificamos a estos jóvenes y vamos dando oportunidad para que se desarrollen. Y aquí hay algo central. ¿Por qué se diferencian los medios serios como de las redes sociales en materia de periodismo? Porque quienes hacen periodismo tienen un código de ética. Entonces, nosotros, los que publicamos, tenemos obligación de firmar nuestras notas, tenemos el nombre, tenemos un código de ética que nos obliga a no transmitir algo si no está perfectamente comprobado. Tenemos que corroborar la fuente. Hasta que está perfectamente comprobado, podemos soltarlo, decimos. Y eso nos diferencia de quienes andan en la calle con un celular y graba algo y lo sube y dice, este es un ratero. Bueno, sin prueba de nada. Y eso es lo que marca la enorme diferencia entre el periodismo formal y alguien que se vale de un aparato para subir textos o imágenes y acusar a alguien o decir que pasó algo. Eso es lo que nos diferencia. Yo me podría pasar todo el día aquí platicando con ustedes, pero pues el tiempo se nos termina. Yo les quiero agradecer a los tres su presencia, su compromiso con la sociedad, porque sé que los tres son periodistas de gran trayectoria y con un enorme compromiso con la nación. Quisiera pedirte, Laxman, que nos des horarios, canales, etcétera, para que la gente, por favor, sintonice los noticieros del canal, por favor. Sí, por supuesto. La oferta que tiene el Canal Congreso es muy amplia. Tenemos 3 espacios informativos en la frecuencia del 45.1 de lunes a viernes, 8 de la noche, Noticias del Congreso, 45.2, 9 de la noche, Noticias del Congreso, Senado de la República, 45.3, Noticias del Congreso, Diputados. De lunes a viernes, avance informativo en distintos horarios, en las frecuencias del Canal Congreso, y sábado y domingo y los días lunes por la mañana a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, el resumen semanal de noticias. Esa es la oferta de televisión. En radio, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, Noticias del Congreso Radio, ahí lo pueden encontrar en www.canalcongreso.gov.mx, radio, Noticias Radio, con una óptica más de entrevista, más de charla. Le estamos dando un peso más a las organizaciones ciudadanas, a las personas que están involucradas en organizaciones civiles y que están impactando en la agenda legislativa. Un ejemplo muy claro, ayer platicamos con alguien que defendía animales, platicamos con gente que defiende el matrimonio igualitario. Las voces de los ciudadanos están en Noticias del Congreso Radio. Y en Internet, el portal informativo donde tenemos la información, y en redes sociales estamos centrados en YouTube y en Twitter, donde pueden encontrar, pues como les decía, las notas
que permanecen al menos un día en el ecosistema digital. Es la oferta informativa que en este momento tenemos, pero que estamos incrementando cada vez que podemos de manera más amplia. Muchas gracias. Pues ahí lo tienen ustedes, toda la información para que no se pierdan las noticias del Congreso. Muchísimas gracias por su compañía, gracias a mis invitados. Hasta la próxima.